El final de la guerra es acogido por los españoles de manera muy diversa según su posición política. Los partidarios del nuevo régimen lo viven con eufórica exaltación y en algunos anida el deseo de desquite. Para los indiferentes supone un inmenso alivio. Para los vencidos republicanos, una enorme desolación. A veces también una tenue esperanza que pronto se troca en amargo desengaño al no conceder Franco la amnistía en la que muchos se obstinaban en creer contra todo realismo. De los más comprometidos se apodera un fuerte temor. Apenas terminada la guerra, el coronel Beigbeder, alto comisario en Marruecos, escribe al caudillo: Tú puedes esculpir España a tu gusto. Y en efecto, el 1 de abril nace la llamada España de Franco. Generalísimo de un ejército que ha conseguido la derrota total del enemigo. Jefe del gobierno y del Estado, investido del poder soberano. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Líder carismático del partido único que controla casi toda la actividad social y administrativa. Considerado por la jerarquía católica como hombre enviado por la providencia para salvar a la Iglesia de su destrucción. Franco dispone de un poder superior al que gobernante alguno haya tenido jamás en la historia de España. Basado en él, va a emprender sus dos objetivos más urgentes: edificar el Estado de la Victoria y reconstruir una España deshecha por la guerra. El objetivo más inmediato es asegurar el control militar de todo el territorio. Aquellas personas, militares o civiles, que han tenido vinculación con el régimen republicano, son sometidas a control. En este contexto, tienen un valor decisivo las opiniones de los derechistas más significados. Si avalan a una persona que ha pasado la guerra en zona republicana, podrá realizar su vida con normalidad. Si es acusada, se le detiene y procesa o se le somete a depuración. Fuerzas del ejército buscan y persiguen a las personas que, no habiendo podido huir, se han ocultado en los montes y en las poblaciones. Durante los días inmediatamente posteriores a la ocupación de la zona republicana y en la exaltación de la victoria, no faltan quienes se toman la justicia por su mano. Pronto, el Estado consigue controlar la represión mediante instrumentos jurídicos, de entre los cuales los más importantes son las auditorías de guerra, tribunales militares que someten a su jurisdicción a casi todos los sospechosos de haberse opuesto activa o pasivamente al movimiento. A fines de año, según datos oficiales, habrá en las cárceles y campos de concentración españoles más de 270.000 presos. Franco siempre se negará a conceder la amnistía que juzga, según sus propias palabras, blandengue y equivocada. Concederá, en cambio, numerosos indultos a lo largo de los años. Franco pone un especial cuidado desde el primer momento en asegurar su victoria y su poder. Para ello, emprende una decidida campaña personal de propaganda.
la noche del 3 de abril se radia una conmemoración de los caídos, clara expresión de su pensamiento y de su estilo, que será conocida como el discurso de las 3 alertas. Españoles, alerta. La paz no es un reposo cómodo y cobarde frente a la historia. La sangre de los que cayeron por la patria no consiente el olvido, la esterilidad ni la traición. Españoles, alerta. Todas las viejas banderías de partido o de secta han terminado para siempre. La rectitud de la justicia no se doblegará jamás ante los egoísmos privilegiados ni ante la criminal rebeldía. El amor y la espada mantendrán, con la unidad de mando victoriosa, la eterna unidad española. Españoles, alerta. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del exterior o del interior, perpetuamente fiel a sus caídos. España, con el favor de Dios, sigue en marcha una grande y libre hacia su irrenunciable destino. ¡Arriba España! ¡Viva Franco! Realiza una serie de viajes por diversas ciudades españolas, en particular las que ha visitado menos o han permanecido más tiempo en zona republicana, previa depuración de los elementos considerados como peligrosos y después de que hubieran sido eliminados de edificios, calles y muros todos los símbolos que recuerden el pasado republicano. Franco prodiga apariciones en público y discursos con alusiones a la guerra. La idea central de sus intervenciones es la unidad entre los hombres y las tierras de España. Escoge lugares o momentos significados por su carácter simbólico. Así, el Viernes Santo visita en Burgos los monumentos de Semana Santa, dando muestra pública del valor político de su catolicismo. ¡Qué madre vio! ¡Oh, como yo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tanta espada! ¡Ah, sangrienta! ¡Qué madre vio! ¡Oh, como yo! Traspasar. Y su corazón fueron terribles. Y lenta. A mediados de abril recorre Andalucía, región duramente reprimida, poco atendida por Franco durante la guerra y controlada por Queipo del Llano, con el que ha tenido fricciones de cierta importancia. El general Franco se traslada a Sevilla, donde preside un desfile del Ejército del Sur, a Jerez de la Frontera, Cádiz y Málaga. En esta última ciudad repite uno de sus mensajes centrales de tales días. Alerta, falangistas, que la guerra no ha terminado. En Granada insiste en otro de sus mensajes, la repulsa al liberalismo y la defensa de la tradición española. Españoles, ahora surge la España sindical, la España fuerte, la España fraterna,
sin murmuradores, en la que cada uno intervendrá en aquello que entienda para que nuestra obra no haga traición a los caídos. No es una política nueva la que os traigo, es la política tradicional de España, es la de la Iglesia, la católica, la del hogar y de la familia. En el santuario de la Virgen de la Cabeza, que había sufrido un asedio de 9 meses, el generalísimo rinde homenaje a sus defensores y lee la lista de los 115 caídos. El 2 de mayo está en Valencia. Se hospeda en el Palacio de Benicarló. Visita el Tribunal de las Aguas. Recoge las aclamaciones de los valencianos que afirma tienen para él un significado especial. En el mes de junio, inaugura el monumento a Mola en Alcocero, cuya muerte accidental, ocurrida en 1937, había dado pie a numerosos rumores y a malévolas interpretaciones. Terminada la ocupación de Cataluña a comienzos de febrero, el Estado de Franco ha empezado a ser reconocido por la gran mayoría de los países que habían seguido manteniendo relaciones diplomáticas con la República. Pero el trato con las potencias nazifascistas tiene un carácter especialmente intenso y cordial. En febrero, Franco se había adherido en secreto al pacto anticomintern, firmado por Alemania, Japón e Italia, países estos que se comprometían a basar su política exterior en la lucha contra el comunismo internacional. La adhesión pública se demora hasta abril, con objeto de no provocar la hostilidad de las democracias occidentales. De todas maneras, el nuevo Estado español deja muy clara su postura en la escena internacional al retirarse el 8 de mayo de la Sociedad de Naciones. Se argumenta la positiva acogida que este organismo ha dado durante la guerra a la causa de la República. Franco recibe numerosas felicitaciones internacionales de las personas o países que le son más afines. El rey de la Italia fascista, Víctor Manuel III, saluda en la victoria de Franco el resurgimiento de la gran nación amiga y el triunfo de la civilización y la justicia. Adolfo Hitler lo felicita porque la España nacional acaba de lograr la victoria definitiva sobre el bolchevismo, ese elemento destructor de los pueblos. También recibe Franco la felicitación del Papa Pío XII, elegido semanas antes,
y a cuya coronación había asistido una nutrida representación española presidida por Raimundo Fernández Cuesta. El mismo 1 de abril, el nuevo Papa telegrafía a Franco levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente con vuestra excelencia deseada victoria católica España. Hacemos votos porque este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo vigor sus antiguas cristianas tradiciones que tan grande la hicieron. Con estos sentimientos, efusivamente enviamos a vuestra excelencia y a todo el noble pueblo español. En su contestación al pontífice, Franco reafirma su interpretación religiosa. Paternal telegrama de vuestra santidad, con motivo victoria total de nuestras armas, que en heroica cruzada han luchado contra enemigos de la religión, de la patria y de la civilización cristiana. El pueblo español que tanto ha sufrido, eleva también con vuestra santidad su corazón al Señor, que le dispensó su gracia, le pide protección para su gran obra del porvenir, y conmigo expresa vuestra santidad. Días más tarde, el Papa reitera su felicitación en un mensaje radiado a todos los españoles. España, para expresar nuestra paternal congratulación por la paz y la victoria con que Dios se ha dignado coronar el heroísmo cristiano de vuestra fe y caridad. A vosotros, hermanos del episcopado, os es dado aconsejar la política de pacificación que ha sido proclamada con tanta profusión por el Generalísimo, de justicia para el crimen, de benevolencia y generosidad para los equivocados. En cuanto a las potencias democráticas, el 1 de abril, Estados Unidos reconoce el nuevo régimen. El día 12, Sir Maurice Peterson, embajador de Gran Bretaña, presenta sus credenciales a Franco. También lo hace el mariscal Pétain, embajador de Francia. El cardenal primado de España, Isidro Gomá, que había hecho un esfuerzo tan notable por vincular la victoria de Franco con el triunfo de la Iglesia, lo felicita el 3 de abril. Pudimos hundirnos para siempre. Y Dios, que ha hallado en vuecencia digno instrumento de sus planes providenciales sobre la patria querida, nos ha concedido ver esta hora de triunfo. Se inician así unas estrechas relaciones entre la religión católica y el nuevo régimen que, sin embargo, no estarán exentas de fricciones. Franco no permitirá el regreso a su sede de Tarragona del cardenal Vidal y Barraquer. Por su parte, el obispo dimisionario de Vitoria, Mateo Mújica, no volverá a España hasta pasados unos años. A comienzos de febrero, el propio cardenal primado ha publicado una pastoral titulada Catolicismo y Patria, en la que textualmente rechaza la tendencia del régimen de Franco a absorber toda la actividad social, en particular en materia sindical y de enseñanza.
En agosto publicará otra titulada Lecciones de la Guerra y Deberes de la Paz, en la que critica con toda claridad los excesos cometidos en la actividad represiva y recuerda el incumplimiento por muchos del deber cristiano del perdón. El ministro de la Gobernación, Serrano Suñer, prohibirá su difusión pública, siendo impresa tan solo en los boletines episcopales exentos de la censura estatal. Pero estas fricciones solo son conocidas por unos pocos y no afectan al tono de la vida cotidiana en los días inmediatos al final de la guerra. La vida pública española entra en una fase de exaltación religiosa cargada de simbolismo que se expresa de las más variadas formas y en los más diversos lugares. Franco asiste en Barajas el día 12 de mayo de 1939 a un desfile en homenaje a la Fuerza Aérea Nacional, a la Legión Cóndor y a la aviación legionaria italiana. Impone medallas a los aviadores de las naciones que tanto han hecho para conseguir la victoria. Se utiliza la fórmula: en nombre de la patria española, le impongo esta condecoración por su valor y abnegación durante la cruzada antibolchevique. Desde los primeros días del mes de mayo se inician los preparativos para la proclamación pública y solemne del triunfo de Franco ante España y ante el mundo. El desfile de la victoria tiene lugar en Madrid el día 19 de mayo de 1939. El ministro de la Gobernación y máximo responsable de prensa y propaganda, Ramón Serrano Suñer, ordena que la víspera del desfile se celebren fiestas en todas las poblaciones. Que en todos los escaparates de las tiendas luzca un retrato del caudillo con alguno de los lemas oficiales. Franco, Franco, Franco. Por la patria, el pan y la justicia. España, una grande y libre. Que se lea en las plazas públicas el manifiesto de Franco del alzamiento y el último parte de guerra. Que se promuevan actos explicando la cruzada y su significado político, histórico y religioso, así como acciones de gracias, actos de desagravio, fuegos artificiales y procesiones.
El paso del día 18 al 19 se anuncia con repique general de campanas en todas las iglesias de la nación. El gran desfile del día 19 es concebido como la entrada oficial de Franco en Madrid, el objetivo central de la guerra conseguido al cabo de 3 años. Es el gran acto de exaltación del caudillo. ¡Ya viene el cortejo! ¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines. La espada se anuncia con vivo reflejo. Ya viene oro y hierro. Fernando Fernández de Córdoba, la voz de la victoria, fue el encargado de declamar por Radio Nacional la marcha triunfal. Los clarines de pronto levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro, que envuelve en un trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones. Él dice la lucha, la herida venganza, las ásperas crines, los rudos penachos, la pica, la lanza, la sangre que riega de heroicos carmines la tierra, los negros mastines que azuza la muerte, que rige la guerra. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, tendiendo sus alas enormes al viento, los cóndores llegan. Llegó la victoria. Franco preside el desfile desde la tribuna central en uniforme militar de diario, con camisa azul y boina roja, los símbolos de las 3 fuerzas de cuya unión ha surgido el movimiento. Le acompañan los miembros del gobierno, autoridades militares, el cardenal primado y el gran visir de Marruecos. Junto a las banderas españolas, de Falange, del Requeté, ondean las de Alemania, Italia y Portugal, los países amigos. Franco decide que en esta ocasión se le imponga solemnemente la más alta condecoración militar al valor, la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Tras la lectura del decreto que hace Gómez Jordana, se la impone el general Varela. La multitud, brazo en alto, grita: ¡Franco, Franco, Franco! Comienza el gran desfile. A la cabeza del ejército del centro va su general en jefe, don Andrés Saliquet, y sus estados mayores, seguidos de la escolta de caballería y enlaces motorizados. Abren la marcha las fuerzas legionarias de infantería y motorizadas. Flechas negras, flechas verdes y azules. La banda de los carabinieri luce el traje de gala tradicional. Gritos de ¡Viva Italia! Y ¡Viva el Duce! Los acompañan. Les siguen tropas españolas formadas por unidades representativas de todas las armas, con los generales más destacados al frente. Serrador, Solchaga, Monasterio, García Baliño, Ponte,
y Espinosa de los Monteros, entre otros. Durante 5 horas desfilan ante la tribuna 120.000 hombres. Participan unidades de infantería, 200 baterías de artillería, 25 antitanques, 20 antiaéreas, 27 escuadrones de caballería, 2 compañías de ametralladoras antiaéreas, así como unidades de requetés y falangistas. El material está compuesto por 150 carros de combate, 500 motocicletas, 3.000 automóviles y varios centenares de aviones. Sobre el cielo de la Gran Avenida aparece el nombre del Generalísimo. Cierran la marcha portugueses y alemanes. Destaca la Legión Cóndor con von Richthofen a la cabeza. Le acompañan gritos de ¡Viva Alemania! Y ¡viva el Führer! Posteriormente, Franco se reúne con sus compañeros en el patio del Banco de España, que le agasajan con un vino de honor. Ante ellos pronuncia un discurso interrumpido por frecuentes aclamaciones. En él, Franco reafirma su pensamiento antiliberal y su aversión a las ideas de la Ilustración y al siglo XIX. Fijaos bien, hablo de revoluciones, y que esta palabra no os asuste. Nosotros tenemos ahora que derribar la frivolidad de un siglo y desterrar hasta los últimos vestigios del fatal espíritu de la enciclopedia. Por la noche, a través de la radio, pronuncia un discurso dirigido a todos los españoles, pero especialmente pensado para los madrileños, en el cual, entre otras cosas, dice: En este Madrid mártir, liberado ya de la tiranía de la horda, habéis visto hoy el desfile de la victoria. Testigos sois de mayor excepción cuanto sufristeis bajo aquella tiranía y visteis a España sometida al yugo extranjero y bárbaro, enfangada en la charca criminal del marxismo. El martirio de Madrid es la acusación más grave que puede formularse contra los dirigentes rojos, que sacrificaron la capital inútilmente, haciendo escudo de la población no combatiente y entregando la maniatada a los métodos perversos del comunismo ruso. Ni un momento cesó la actividad de nuestras tropas para lograr vuestra liberación, pero había que tomar la capital, sin destruirla ni sepultar bajo sus escombros las vidas de tantos hermanos en la Santa Cruzada. Metódicamente fuimos labrando la victoria y nuestros triunfos dieron respuesta adecuada al histórico no pasarán. Añade que el nuevo régimen quiere abrirse a todos los hombres de buena voluntad, pero que nadie espere volver al pasado. Hacemos una España para todos. Vengan a nuestro campo los que, arrepentidos de corazón, quieran colaborar a su grandeza. Pero si ayer pecaron, no esperen les demos el espaldarazo mientras no se hayan redimido con sus obras. Yo os aseguro que el triunfo de la revolución antiespañola fue posible por la inconsciente inhibición de tantos españoles. Acabaron, pues, los días fáciles y frívolos en que se vivía solo para el presente. Nosotros viviremos para el mañana. A la ceremonia militar sigue el día 20 una ceremonia religiosa y otra histórico-diplomática cargada de significado.
En la madrileña iglesia de Santa Bárbara, Franco va a ser bendecido oficialmente como caudillo y jefe del Estado español por las más altas autoridades religiosas. El templo está adornado con imágenes y objetos de la tradición militar y católica española: el pendón de las Navas, el Cristo de Lepanto, la Virgen de Atocha. Los coros del monasterio de Silos entonan el Christus Vincit en honor del caudillo. A continuación, Franco ofrece a Dios ante el cardenal primado el símbolo de su poder, su espada, que será custodiada en el tesoro de la Catedral de Toledo. Señor, acepta complacido la ofrenda de este pueblo siempre tuyo, que conmigo y por tu nombre ha vencido con heroísmo a los enemigos de la verdad que están ciegos. Señor Dios, en cuya mano está todo derecho y todo poder, préstame tu asistencia para conducir a este pueblo a la plena libertad del imperio, para gloria tuya y de tu Iglesia. Señor, que todos los hombres conozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Finaliza la ceremonia con la bendición del cardenal a Franco y a su pueblo. Por la tarde, el caudillo ofrece una recepción al cuerpo diplomático en el monasterio de El Escorial. Previamente visita el Panteón de los Reyes, deteniéndose ante las tumbas de Carlos V y Felipe II. El 22 de mayo a las 12:15, Franco asiste en León al acto solemne de despedida y homenaje a la Legión Cóndor, acompañado por los generales Kindelán y von Richthofen. En la tribuna elevada en su honor se encuentran los generales Martín Moreno, Saliquet, García Baliño, Orgaz y Muñoz Grandes, junto con los embajadores de Alemania e Italia. Después de pasar revista a las fuerzas legionarias, se imponen diversas condecoraciones, y Franco pronuncia un discurso en el que señala las afinidades del nuevo régimen con el alemán. Esta identidad en el presente y en los tiempos pasados resurge con el sacrificio de vuestras heroicas hazañas escritas en tierra española, donde tantas alas fueron rotas, donde tanta sangre derramasteis y que brota en las flores y amapolas de la paz, que ofrecemos a nuestros camaradas alemanes, a vuestra gran nación, al Führer, conductor de vuestro pueblo. Von Richthofen da las gracias a Franco. Conforme al pensamiento de todos, hemos de decir que no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber sagrado hacia vuestra excelencia y España, hacia nuestro Führer y Alemania, sintiendo el gran ideal que nos une a todos. La Legión Cóndor embarca en Vigo rumbo a Alemania. Con ellos va una importante delegación de generales españoles. La preside Queipo de Llano. El día 6 de junio, la Legión Cóndor hace su entrada en Berlín y desfila ante Hitler, quien pronuncia un discurso en el que justifica su ayuda a Franco. Las plutocracias democráticas habían remitido al gobierno de Madrid armas y combustibles en abundancia. Y yo, entonces, acordé ayudar al caudillo de España con toda la extensión de mis fuerzas. Y al obrar así, lo hice de acuerdo con Italia,
pues Benito Mussolini había también acordado ayudar al Salvador de España. Sintomáticamente, Hitler en su discurso no hace ninguna mención a uno de los motivos con los que ha pretendido justificar la ayuda nazi, la lucha contra el comunismo. Ni siquiera adopta una actitud antisoviética. En esos momentos se está gestando el pacto germano-soviético que tanta influencia tendrá en el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. El 11 de mayo en Logroño, Serrano Suñer, acompañado por altos cargos militares, participa en un acto de confraternización hispano-italiana. En el Paseo del Espolón se celebra una misa de campaña y seguidamente un desfile al que asisten el embajador y altos mandos militares italianos. En la comida, Serrano Suñer pronuncia un discurso en el que afirma: unidos por vínculos de historia, por tradición y por cultura, por una misma fe religiosa. Y como la empresa rebasaba el ámbito de lo nacional para revestir un carácter universal que nuestra guerra ha tenido, heroico y penoso privilegio este de España, de que el gran pleito del mundo se decidiera sobre nuestra carne y nuestro suelo, vosotros, generales, jefes y oficiales de la Roma inmortal, vinisteis aquí a auxiliarnos en este gran servicio y salvar nuestra universal civilización. El 31 de mayo, las tropas italianas se embarcan en Cádiz. Serrano Suñer y una nutrida delegación española les acompañan. A su llegada a Nápoles, son recibidos por el rey de Italia y por el conde Chano. Ya en Roma, Serrano Suñer se entrevista con Mussolini y con él preside el desfile de los legionarios en la Vía Nazionale. Más tarde depositan una corona de flores ante la tumba del soldado desconocido. Posteriormente es recibido por el Papa Pío XII. Aún queda en Palma de Mallorca un grupo de legionarios italianos que por espacio de casi 3 años han estado en la isla. Salen el 13 de junio. Asiste a los actos de despedida el general Quindelán. El grado de intensidad de las relaciones entre el nuevo régimen español y la Italia fascista se realza después del viaje de Serrano Suñer a Roma y la visita del conde Chano a España semanas después.
Chiano llega el 10 de julio a Barcelona, donde se le ha preparado un clamoroso recibimiento popular. Se traslada a Vitoria y en San Sebastián se entrevista con Franco. En la provincia de Santander, visita el monumento osario erigido en honor de los legionarios italianos muertos en España. El joven ministro de Asuntos Exteriores italiano ha sido uno de los grandes valedores de Franco, y no solo por motivos ideológicos. Chiano ejecuta a la perfección la política exterior de lo que se ha dado en llamar imperio fascista. España forma parte de su estrategia. En su diario lo explica sin reservas al referirse a la adhesión de España al pacto anticomintern. Después de 3 siglos de inercia, España vuelve a ser un factor vivo y dinámico. Los desvergonzados que tanto han tenido que decir sobre nuestra intervención en España comprenderán tal vez algún día que en el Ebro, en Barcelona y en Málaga se han construido las verdaderas bases del imperio mediterráneo de Roma. En Madrid recibe toda clase de homenajes y es condecorado con el gran collar de la Orden Imperial de las Flechas Rojas. Viaja después a Sevilla y luego a Málaga, desde donde embarca hacia Italia. El viaje del conde Chiano sella la estrecha colaboración entre la España de Franco y la Italia fascista. La colaboración de Portugal no ha sido tan intensa como las de Italia y Alemania. Franco, coincidiendo con el Día de la Victoria, ha concedido el gran collar de la Orden Imperial de las Flechas Rojas al general Carmona, presidente del vecino país, y el collar de la Orden de Isabel la Católica al presidente del Consejo, Oliveira Salazar. El 4 de julio son despedidas en Salamanca las tropas portuguesas. Preside el acto el ministro de Defensa Nacional, general Dávila. Asisten los generales Quindelán y Millán Astray y los embajadores de Portugal en España, señor Pereira, y de España en Portugal, Nicolás Franco. Millán Astray es muy aplaudido en su discurso. Es Oliveira Salazar, elegido de Dios también como nuestro Franco. Es fuerte, es joven, es bravo e inteligente, es honrado y virtuoso. Los dos, Oliveira y Franco, traspasan los linderos que han de romper para llegar a la cumbre los hombres geniales. Millán Astray se traslada a Portugal con la comisión española que preside el escritor José María Pemán. En Lisboa, José María Pemán exalta las relaciones histórico-culturales entre los dos países. Hemos venido a pagaros las ondas de Radio Club y la obra de vuestros viriatos heroicos y de vuestros bizarros legionarios. Y vinisteis a mezclaros con los españoles, a luchar y a prestar vuestra colaboración en las tierras españolas. Han muerto en nuestro suelo muchos hermanos portugueses. Antes que las cancillerías lo firmaran, estos muertos han firmado con su sangre en nuestras tierras un pacto de amistad, porque el morir juntos es la prenda inequívoca
de dos pueblos que juntos para siempre marcharán. España inicia una nueva y muy diferente etapa de su historia con el triunfo de Franco, tan temido por unos como deseado por otros. Y a malévolas interpretaciones. Terminada la ocupación de Cataluña a comienzos de febrero, el Estado de Franco ha empezado a ser reconocido por la gran mayoría de los países que habían seguido manteniendo relaciones diplomáticas con la República. Pero el trato con las potencias nazifascistas tiene un carácter especialmente intenso y cordial. En febrero, Franco se había adherido en secreto al pacto anticomintern, firmado por Alemania, Japón e Italia. Países estos que se comprometían a basar su política exterior en la lucha contra el comunismo internacional. La adhesión pública se demora hasta abril, con objeto de no provocar la hostilidad de las democracias occidentales. De todas maneras, el nuevo Estado español deja muy clara su postura en la escena internacional al retirarse el 8 de mayo de la Sociedad de Naciones. Se argumenta la positiva acogida que este organismo ha dado durante la guerra a la causa de la República. Franco recibe numerosas felicitaciones internacionales de las personas o países que le son más afines. El rey de la Italia fascista, Víctor Manuel III, saluda en la victoria de Franco el resurgimiento de la gran nación amiga y el triunfo de la civilización y la justicia. Adolfo Hitler lo felicita porque la España nacional acaba de lograr la victoria definitiva sobre el bolchevismo, ese elemento destructor de los pueblos.
justicia no se doblegará jamás ante los egoísmos privilegiados ni ante la criminal rebeldía. El amor y la espada mantendrán, con la unidad de mando victoriosa, la eterna unidad española. Españoles, alerta. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del exterior o del interior, perpetuamente fiel a sus caídos. España, con el favor de Dios, sigue en marcha una grande y libre hacia su irrenunciable destino. ¡Arriba España! ¡Viva Franco! Realiza una serie de viajes por diversas ciudades españolas, en particular las que ha visitado menos o han permanecido más tiempo en zona republicana, previa depuración de los elementos considerados como peligrosos y después de que hubieran sido eliminados de edificios, calles y muros todos los símbolos que recuerden el pasado republicano. Franco prodiga apariciones en público y discursos con alusiones a la guerra. La idea central de sus intervenciones es la unidad entre los hombres y las tierras de España. Escoge lugares o momentos significados por su carácter simbólico. Así, el Viernes Santo visita en Burgos los monumentos de Semana Santa, dando muestra pública del valor político de su catolicismo. ¿Qué madre vio? Como yo. Ay, 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 tanta espada. Sangrienta, ¿qué madre vio? Como yo. Traspasar. Y su corazón fueron terribles. La adhesión pública se demora hasta abril, con objeto de no provocar la hostilidad de las democracias occidentales. De todas maneras, el nuevo Estado español deja muy clara su postura en la escena internacional al retirarse el 8 de mayo de la Sociedad de Naciones. Se argumenta la positiva acogida que este organismo ha dado durante la guerra a la causa de la República. Franco recibe numerosas felicitaciones internacionales de las personas o países que le son más afines. El rey de la Italia fascista, Víctor Manuel III, saluda en la victoria de Franco el resurgimiento de la gran nación amiga y el triunfo de la civilización y la justicia. Adolfo Hitler lo felicita porque la España nacional acaba de lograr la victoria definitiva sobre el bolchevismo, ese elemento destructor de los pueblos.
También recibe Franco la felicitación del Papa Pío XII, elegido semanas antes, y a cuya coronación había asistido una nutrida representación española presidida por Raimundo Fernández Cuesta. El mismo 1 de abril, el nuevo Papa telegrafía a Franco levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente con vuestra excelencia deseada victoria católica a España. Hacemos votos porque este queridísimo país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo vigor sus antiguas cristianas tradiciones que tan grande la hicieron. Con estos sentimientos, efusivamente enviamos a vuestra excelencia y a todo el noble pueblo español. En su contestación al pontífice, importante delegación de generales españoles, la preside Queipo de Llano. El día 6 de junio, la Legión Cóndor hace su entrada en Berlín y desfila ante Hitler, quien pronuncia un discurso en el que justifica su ayuda a Franco. Las plutocracias democráticas habían remitido al gobierno de Madrid armas y combustibles en abundancia. Y yo, entonces, acordé ayudar al caudillo de España con toda la extensión de mis fuerzas. Y al lograr así, lo hice de acuerdo con Italia, pues Benito Mussolini había también acordado ayudar al Salvador de España. Sintomáticamente, Hitler en su discurso no hace ninguna mención a uno de los motivos con los que ha pretendido justificar la ayuda nazi, la lucha contra el comunismo. Ni siquiera adopta una actitud antisoviética. En esos momentos se está gestando el pacto germano-soviético que tanta influencia tendrá en el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. El 11 de mayo en Logroño, Serrano Suñer, acompañado por altos cargos militares, participa en un acto de confraternización hispano-italiana. En el Paseo del Espolón se celebra una misa de campaña y seguidamente un desfile al que asisten el embajador y altos mandos militares italianos. En la comida, Serrano Suñer pronuncia un discurso en el que afirma: unidos por vínculos de historia, por tradición y por cultura, por una misma fe religiosa. Y como la empresa rebasaba el ámbito de lo nacional para revestir un carácter universal que nuestra guerra ha tenido, heroico y penoso privilegio este de España, de que el gran pleito del mundo se decidiera sobre nuestra carne y nuestro suelo, vosotros, generales, jefes y oficiales de la Roma inmortal, vinisteis aquí a auxiliarnos en este gran servicio y salvar nuestra universal civilización. El 31 de mayo, las tropas italianas se...
El final de la guerra es acogido por los españoles de manera muy diversa según su posición política. Los partidarios del nuevo régimen lo viven con eufórica exaltación y en algunos anida el deseo de desquite. Para los indiferentes supone un inmenso alivio. Para los vencidos republicanos, una enorme desolación. A veces también una tenue esperanza que pronto se troca en amargo desengaño al no conceder Franco la amnistía en la que muchos se obstinaban en creer contra todo realismo. De los más comprometidos se apodera un fuerte... Conforme al pensamiento de todos, hemos de decir que no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber sagrado hacia vuestra excelencia y España, hacia nuestro Führer y Alemania, sintiendo el gran ideal que nos une a todos. La Legión Cóndor embarca en Vigo rumbo a Alemania. Con ellos va una importante delegación de generales españoles. La preside Queipo de Llano. El día 6 de junio, la Legión Cóndor hace su entrada en Berlín y desfila ante Hitler, quien pronuncia un discurso en el que justifica su ayuda a Franco. Las plutocracias democráticas habían remitido al gobierno de Madrid armas y combustibles en abundancia. Y yo, entonces, acordé ayudar al caudillo de España con toda la extensión de mis fuerzas. Y al obrar así, lo hice de acuerdo con Italia, pues Benito Mussolini había también acordado ayudar al Salvador de España. Sintomáticamente, Hitler en su discurso no hace ninguna mención a uno de los motivos con los que ha pretendido justificar la ayuda nazi, la lucha contra el comunismo. Ni siquiera adopta una actitud antisoviética. En esos momentos se está gestando el pacto germano-soviético que tanta influencia tendrá en el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. El 11 de mayo en Logroño, Serrano Suñer, acompañado por altos cargos militares, participa en un acto de confraternización hispano-italiana. En el Paseo del Espolón se celebra una misa de campaña y seguidamente un desfile al que asisten el embajador y altos mandos militares italianos. En la comida, Serrano Suñer pronuncia un discurso en el que afirma: unidos por vínculos de historia, por tradición y por cultura, por una misma fe religiosa. Y como la empresa rebasaba el ámbito de lo nacional para revestir un carácter universal que nuestra guerra ha tenido, heroico y penoso privilegio este de España, de que el gran pleito del mundo se decidiera sobre nuestra carne. Un grupo de legionarios italianos que por espacio de casi 3 años han estado en la isla. Salen el 13 de junio. Asiste a los actos de despedida el general Quindelán. El grado de intensidad de las relaciones entre el nuevo régimen español y la Italia fascista se realza después del viaje de Serrano Suñer a Roma y la visita del conde Chano a España semanas después.
Chiano llega el 10 de julio a Barcelona, donde se le ha preparado un clamoroso recibimiento popular. Se traslada a Vitoria y en San Sebastián se entrevista con Franco. En la provincia de Santander, visita el monumento osario erigido en honor de los legionarios italianos muertos en España. El joven ministro de Asuntos Exteriores italiano ha sido uno de los grandes valedores de Franco, y no solo por motivos ideológicos. Chiano ejecuta a la perfección la política exterior de lo que se ha dado en llamar imperio fascista. España forma parte de su estrategia. En su diario lo explica sin reservas al referirse a la adhesión de España al pacto anticomintern. Después de 3 siglos de inercia, España vuelve a ser un factor vivo y dinámico. Los desvergonzados que tanto han tenido que decir sobre nuestra intervención en España A su llegada a Nápoles, son recibidos por el rey de Italia y por el conde Chano. Ya en Roma, Serrano Súñer se entrevista con Mussolini y con él preside el desfile de los legionarios en la Vía Nazionale. Más tarde depositan una corona de flores ante la tumba del soldado desconocido. Posteriormente es recibido por el Papa Pío XII. Aún queda en Palma de Mallorca un grupo de legionarios italianos que por espacio de casi 3 años han estado en la isla. Salen el 13 de junio. Asiste a los actos de despedida el general Quindelán. El grado de intensidad de las relaciones entre el nuevo régimen español y la Italia fascista se realza después del viaje de Serrano Súñer a Roma y la visita del conde Chano a España semanas después. Generalísimo de un ejército que ha conseguido la derrota total del enemigo. Jefe del gobierno y del Estado, investido del poder soberano.
Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Líder carismático del partido único que controla casi toda la actividad social y administrativa. Considerado por la jerarquía católica como hombre enviado por la providencia para salvar a la Iglesia de su destrucción. Franco dispone de un poder superior al que gobernante alguno haya tenido jamás en la historia de España. Basado en él, va a emprender sus dos objetivos más urgentes: edificar el Estado de la Victoria y reconstruir una España deshecha por la guerra. El objetivo más inmediato es asegurar el control militar de todo el territorio. Aquellas personas, militares o civiles, que han tenido vinculación con el régimen republicano, son sometidas a control. En este contexto, tienen un valor decisivo las opiniones de los derechistas más significados. Si avalan a una persona que ha pasado la guerra en zona republicana, podrá realizar su vida con normalidad. Si es acusada, se le detiene y procesa o se le somete a depuración. Fuerzas del ejército buscan y persiguen a las personas que, no habiendo podido huir, se han ocultado en los montes y en las poblaciones. Durante los días inmediatamente posteriores a la ocupación de la zona republicana y en la exaltación de la victoria, no faltan quienes se toman la justicia por su mano. Pronto, el Estado consigue controlar la represión mediante instrumentos jurídicos, de entre los cuales los más importantes son las auditorías de guerra, tribunales militares que someten a su jurisdicción a casi todos los sospechosos de haberse opuesto activa o pasivamente al movimiento. Algún día que en el Ebro, en Barcelona y en Málaga se han construido las verdaderas bases del Imperio Mediterráneo de Roma. En Madrid recibe toda clase de homenajes y es condecorado con el gran collar de la Orden Imperial de las Flechas Rojas. Viaja después a Sevilla y luego a Málaga, desde donde embarca hacia Italia. El viaje del conde Chiano sella la estrecha colaboración entre la España de Franco y la Italia fascista. La colaboración de Portugal no ha sido tan intensa como las de Italia y Alemania. Franco, coincidiendo con el Día de la Victoria, ha concedido el gran collar de la Orden Imperial de las Flechas Rojas al general Carmona, presidente del vecino país, y el collar de la Orden de Isabel la Católica al presidente del Consejo, Oliveira Salazar. El 4 de junio son despedidas en Salamanca las tropas portuguesas. Preside el acto el ministro de Defensa Nacional, general Dávila. Asisten los generales Quindelán y Millán Astray y los embajadores de Portugal en España, señor Pereira, y de España en Portugal, Nicolás Franco. Millán Astray es muy aplaudido en su discurso. Es Oliveira Salazar, elegido de Dios también como nuestro Franco. Es fuerte, es joven, es bravo e inteligente, es honrado y virtuoso. Los dos, Oliveira y Franco, traspasan los linderos que han de romper para llegar a la cumbre los hombres geniales.
Millán Astrais se traslada a Portugal con la comisión española que preside el escritor José María Pemán. En Lisboa, José María Pemán exalta las relaciones histórico-culturales entre los dos países. Hemos venido a pagaros las ondas de Radio Club y la obra de vuestros viriatos heroicos y de vuestros bizarros legionarios. Y vinisteis a mezclaros con los españoles, a luchar y a prestar vuestra colaboración en las tierras españolas. Siente el olvido, la esterilidad y la traición. Españoles, alerta. Todas las viejas banderías de partido o de secta han terminado para siempre. La rectitud de la justicia no se doblegará jamás ante los egoísmos privilegiados ni ante la criminal rebeldía. El amor y la espada mantendrán, con la unidad de mando victoriosa, la eterna unidad española. Españoles, alerta. España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del exterior o del interior, perpetuamente fiel a sus caídos. España, con el favor de Dios, sigue en marcha una grande y libre hacia su irrenunciable destino. ¡Arriba España! ¡Viva Franco! Realiza una serie de viajes por diversas ciudades españolas, en particular las que ha visitado menos o han permanecido más tiempo en zona republicana, previa depuración de los elementos considerados como peligrosos y después de que hubieran sido eliminados de edificios, calles y muros todos los símbolos que recuerden el pasado republicano. Franco prodiga apariciones en público y discursos con alusiones a la guerra. La idea central de sus intervenciones es la unidad entre los hombres y las tierras de España. Escoge lugares o momentos significados por su carácter simbólico. Así, el Viernes Santo visita en Burgos los monumentos de Semana Santa, dando muestra pública del valor político de su catolicismo. Que madre vio, como yo, tanta espada, sangrienta, que madre vio, como yo, traspasar la plena libertad del imperio para gloria tuya y de tu iglesia. Señor, que todos los hombres conozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Finaliza la ceremonia con la bendición del cardenal a Franco y a su pueblo. Por la tarde, el caudillo ofrece una recepción al cuerpo diplomático en el monasterio de El Escorial. Previamente visita el Panteón de los Reyes, deteniéndose ante las tumbas de Carlos V y Felipe II. El 22 de mayo a las 12:15, Franco asiste en León al acto solemne de despedida y homenaje a la Legión Cóndor, acompañado por los generales Kindelán y von Richthofen. En la tribuna elevada en su honor se encuentran los generales Martín Moreno, Saliquet, García Baliño, Orgaz
y Muñoz Grandes, junto con los embajadores de Alemania e Italia. Después de pasar revista a las fuerzas legionarias, se imponen diversas condecoraciones, y Franco pronuncia un discurso en el que señala las afinidades del nuevo régimen con el alemán. Esta identidad en el presente y en los tiempos pasados resurge con el sacrificio de vuestras heroicas hazañas escritas en tierra española, donde tantas alas fueron rotas, donde tanta sangre derramasteis y que brota en las flores y amapolas de la paz, que ofrecemos a nuestros camaradas alemanes, a vuestra gran nación, al Führer, conductor de vuestro pueblo. Von Richthofen da las gracias a Franco. Conforme al pensamiento de todos, hemos de decir que no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber sagrado hacia vuestra excelencia y España, hacia nuestro Führer y Alemania, sintiendo el gran ideal que nos une a todos. La Legión Cóndor embarca en Vigo rumbo a Alemania. Con ellos va una importante delegación de generales españoles. La preside Queipo de Llano. En Granada insiste en otro de sus mensajes, la repulsa al liberalismo y la defensa de la tradición española. Españoles, ahora surge la España sindical, la España fuerte, la España fraterna, sin murmuradores, en la que cada uno intervendrá en aquello que entienda para que nuestra obra no haga traición a los caídos. No es una política nueva la que os traigo. Es la política tradicional de España. Es la de la Iglesia, la católica, la del hogar y de la familia. En el santuario de la Virgen de la Cabeza, que había sufrido un asedio de 9 meses, el generalísimo rinde homenaje a sus defensores y lee la lista de los 115 caídos. El 2 de mayo está en Valencia. Se hospeda en el Palacio de Benicarló. Visita el Tribunal de las Aguas. Recoge las aclamaciones de los valencianos que afirma tienen para él un significado especial. En el mes de junio, inaugura el monumento a Mola en Alcocero, cuya muerte accidental, ocurrida en 1937, había dado pie a numerosos rumores y a malévolas interpretaciones. Terminada la ocupación de Cataluña a comienzos de febrero, el Estado de Franco ha empezado a ser reconocido por la gran mayoría de los países que habían seguido manteniendo relaciones diplomáticas con la República. Pero el trato con las potencias nazifascistas tiene un carácter especialmente intenso y cordial. En febrero, Franco se había adherido en secreto al pacto anticomintern, firmado por Alemania, Japón e Italia, países estos que se comprometían a basar su política exterior en la lucha contra el comunismo internacional.